El día de hoy publican diversos periódicos las encuestas de popularidad y apoyo a las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del quinto trimestre de la nueva administración y podemos decirles que en promedio la popularidad, el apoyo al gobierno de López Obrador no es nada despreciable. Alcanza en promedio, insisto, un 62% de aprobación contra un 33% de desaprobación. Tampoco es inédito. El expresidente Felipe Calderón en el quinto trimestre registraba el mismito, exactamente el mismo porcentaje de popularidad. Varían mucho las encuestas respecto a los porcentajes de aprobación y desaprobación que se les dan, porque van de 62%, Buendía y Laredo, que está justo en el promedio, hasta Roy Campos, Consulta Mitofsky, que marca un 54% de aprobación contra un 45% de desaprobación. Así que la variación es bastante grande, pero creo que lo que importa aquí, y les planteo tres temas. Primero, las tendencias. La tendencia es, en todos los casos, en todas las encuestas, a la baja por segundo o tercer mes consecutivo, con marcas muy claras de por qué este descontento. El segundo es que esta popularidad o apoyo al presidente de la República va acompañado de muchos positivos en los atributos personales del presidente. Esos siguen prácticamente intocados, son todos, rebasan el 50% y es una persona que se aprecia como autoridad. La tercera es que la mayor parte de las políticas públicas salen reprobadas o en el mismo nivel de aprobación y desaprobación, no importa si tratamos de corrupción, de economía, en cambio en violencia, en seguridad, uno de los temas con los que llegó López Obrador a la presidencia, ahí sí la desaprobación es mucho mayor, es de 3-1, en el caso de cómo se está tratando la inseguridad en este país. Y por último, creo que vale la pena comentar que lo que también, igual que los atributos personales, pareciera seguir incólume es la expectativa. La gente sigue, en términos generales, esperando que este país salga adelante en la gran mayoría de los problemas que hoy enfrenta, llámese educación, llámese salud, e incluso, aunque es el que menos expectativas genera, el de la seguridad. Entonces, esos serían los 5 grandes puntos que vería yo. Pues nos dejas tarea importante. A ver, yo creo que sí, el presidente llega con muy buenos niveles, o sea, la tendencia lo sigue manteniendo, ya no en la unanimidad prácticamente que tenía hace algunos meses, pero sí un presidente cómodamente mayoritario y, como lo apuntabas perfectamente, sus atributos personales se mantienen muy bien, muy saludable la figura presidencial, sigue controlando la narrativa de que él representa el cambio y que es un cambio positivo para el país, lo cual como pivote argumental es extraordinariamente poderoso, sigue efectivamente ganando la esperanza de la gente que este país va a cambiar. En donde siento que empieza a matizarse un poquito ya su apoyo es en la intensidad del mismo, que Jorge Buendía mide muy bien, o sea, tú tienes ahora el 62%, el 31% que lo apoya incondicionalmente, o sea, ¿de qué se trata? Que estoy de acuerdo con el presidente, y un 31% que lo apoya, digamos, matizadamente. Es interesante ver cómo ya se dividió y es también interesante ver que entre hombres y mujeres no hay diferencia. O sea, el apoyo varones y mujeres es exactamente el mismo, no cambia demasiado por grupos de edad, es decir, las personas de mayor edad apoyan más al presidente que los más jóvenes. La variable que en la encuesta de Buendía da efectivamente una lectura muy diferente a la forma en que se está viendo este gobierno es que los que tienen estudios universitarios bajan notablemente el apoyo al presidente. Estamos hablando de una caída altamente pronunciada. Y los que tienen hasta primaria siguen efectivamente apoyando mucho al presidente. Por tanto, va perdiendo en este círculo universitario y juvenil, donde el presidente fue así como el Sanders mexicano, ya hablaremos si nos da tiempo del caso
caso de Bernie Sanders, pero un hombre que conectaba muy bien con el sector universitario. Parece que se va perdiendo eso. Y como tú decías, cuando uno desglosa por materia gubernamental, pues la seguridad sigue siendo un agujero negro para esta administración, porque no solamente no hay buenos resultados, no parece que las expectativas abran el que tengamos ciertamente muy buenos resultados en el corto plazo. Bueno, parece que otros flancos, aparte de los que mencionan ustedes, bueno, estuvieron mencionados de pasada, pero yo creo que hay dos flancos que me interesa destacar, que son causales de esta baja en la aceptación, popularidad o como ustedes quieran llamarle. Una es el tratamiento que se ha dado a la salud, todo el problema del desabasto de medicamentos que ha sido muy notable, y la gente dramáticamente necesitada de estos medicamentos pues hace un escándalo especial como corresponde a su condición de estar enfermo de cáncer, de tener problemas para combatir el cáncer de mama o todo lo que ustedes quieran y manden, pero hay déficit en el abastecimiento de alimentos. La otra es el maltratamiento de la economía. Eso muy marcado en la gente que ha ido a las universidades y ha estudiado un poco este asunto. Es muy marcado que el pequeño margen de rechazo en comparación con el de apoyo que tiene con el manejo de la economía se debe a que mucha gente está diciendo es que no está llevando la dirección económica correcta, adecuada o aceptable. La otra cuestión que yo quisiera apuntar es que si bien la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en 62, andaba en 72 o cerca de 80 en algún momento, pero nunca unanimidad, pero bueno, ya muy cerca de una gran apoyo, ha bajado al 62, pero donde se marca la crítica o la diferencia fuerte en algunos de los encuestados, por ejemplo, en Reforma fueron 1.200, es una encuesta representativa, pero está en contra del gabinete o de miembros del gabinete, para ser más preciso, no tanto al presidente, porque no lo han entendido, ni le están siguiendo, ni saben cómo hacerle para llegar a la cuarta transformación con éxito. Bueno, eso es lo que yo quisiera comentar. Sí, normalmente los secretarios de Estado tienen menos popularidad y fuerza que el presidente. Sabemos que en todas partes del mundo, regímenes democráticos o esencialmente democráticos, la popularidad de los jefes de gobierno tiende a la caída. Es el desgaste natural del gobierno, lo que no puedas cumplir, los problemas que te surgen y quizás no le das un manejo adecuado. Eso en todas partes ocurre. No tendría por qué haber sido distinto con este gobierno. Pero la pregunta que siempre está presente ahí es, ¿qué tanto va a bajar el presidente? ¿No? Porque Peña Nieto acabó por momentos en 10% de apoyo, a pesar de que partió no de un 80%, pero sí de un 60%, o cerca del 60%, fue cayendo y llegó a niveles verdaderamente alarmantes desde su perspectiva. Entonces aquí la pregunta que todos se manejan cuando se habla de la popularidad es ¿qué tanto va a caer López Obrador y qué tan rápido? Porque una cosa es el nivel de caída y la velocidad. Y esta caída, si es en un año, en algunas encuestas es, por ejemplo, del Reforma, la caída es de cerca del 20%. En un año es bastante. En otras es más matizada la caída, pero la tendencia es en ese sentido. Y yo creo que eso se tendría que vincular con lo realmente importante en cuanto al impacto. No nomás ser la popularidad que surge en las encuestas, sino cómo se va a reflejar en el voto para el año que viene. Y justamente yo creo que todos los esfuerzos que hace López Obrador de divulgar su mensaje, de hacer campaña por todos lados, presencia, etcétera, es para que en el 2021 le vaya bien a Morena, en las 15 gubernaturas que se van a disputar, en varios congresos y desde luego en la Cámara Baja. ¿Qué tanto esto puede repercutir o no? Todavía no lo sabemos, falta un año y medio más. Hasta ahorita con ese 62% yo creo que podría irle bien todavía a Morena, pero pues todo sigue cayendo en todo caso. Vamos a ver hasta dónde. Yo sí creo todavía, a partir de lo que estamos viendo y a pesar de esta caída, que puede llegar con buenos números al 2021.
Yo creo que todavía puede llegar, salvo que haya una crisis económica brutal de aquí a año y medio, y entonces sí el panorama cambie muy fuerte. Es prematuro todavía para saber cómo se va a comportar el voto y cómo, si esta tendencia a la baja de Andrés Manuel López Obrador podría revertirse por eventos azarosos, ¿no? Sin embargo, ya se mide, el periódico Reforma hoy mide la preferencia por Cámara de Diputados y es equivalente a lo que, bueno, un punto menos, a lo que el propio Andrés Manuel López Obrador sacó en las elecciones del 2018, o sea, es equivalente al 52%. López Obrador sacó 53%. Insisto, es muy pronto para decir si realmente se va, esos van a ser los votantes y va a alcanzar, en cuyo caso tendría por qué estar muy contento el día de hoy López Obrador, decir, oye, pues si es cierto 52% más la sobrerepresentación, pues me puedo llevar otra vez tener mayoría calificada en la Cámara baja. Son muy buenas noticias para López Obrador. Y con respecto a las mujeres, es cierto lo que tú dices de la de Buendía y Loredo, en cambio, por ejemplo, la de Roy Campos, sí, la popularidad entre las mujeres cae mucho más vertiginosamente que en el caso de los hombres. Hay una diferencia de 7 puntos entre hombres y mujeres. En el caso de la de Consulta, tienes razón que la de Buendía está muy parejo. Pero, bueno, fue medido un poco antes de que empezara todavía el movimiento feminista, estaban los primeros brotes. Lo preocupante, bueno, o digamos, la interrogante es hasta dónde un mal desempeño como el que ha tenido la economía mexicana y hasta dónde esta idea de que los programas sociales pues no están, aparentemente los que han sido evaluados y analizados, no están llegando, como se dice, a la gente. No importa que hablemos de los adultos mayores, de jóvenes construyendo su futuro, las universidades o incluso Sembrando Vida, que mencionabas, puede ser una cuestión explicativa de esta baja y de que persista la tendencia a la baja. Si el dinero no llega a la gente, esto que hemos dicho que son clientelares, estos programas, podría tener repercusiones en la popularidad de López Obrador. Bueno, pues digamos el desgaste normal que tiene el ejercicio del gobierno, además considerando el desempeño de la economía y lo que ha habido en materia de seguridad, más el desempeño de los gobiernos locales de Morena, la verdad es que el nivel que trae el presidente es de una comodidad extraordinaria. Sin embargo, yo hago notar que ciertamente pues es irrepetible la situación que hoy vivimos. Yo no sé cómo se va a comportar la oposición de aquí al 21, porque buena parte de lo que ocurre en la Cámara dependerá también de qué hacen ellos, ¿no? Si le dejan al presidente que esto sea un paseo en barca en una laguna, como hasta ahora le han permitido, le echa en falta a la oposición, por eso se inventa unos que se llaman, ¿cómo? Los conservadores cada mañana, como para buscar polémica, porque pues supongo que abre los periódicos y dice, a ver, ¿quién me lleva la contra aquí? No existe propiamente una oposición, la mitad de la oposición está siendo señalada con investigaciones y en algunos casos miembros del gabinete de Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador de los senadores del PRD, pues están bajo proceso, por tanto uno imagina difícilmente que alguien ponga efectivamente digamos, equilibrio en el discurso público hoy. Presidente muy popular, yo sigo diciendo que su principal elemento es al mismo tiempo lo que le da, o sea, su sustentabilidad en el tiempo, que es él y su discurso. No tiene prácticamente acompañamiento ni de su partido ni de su gabinete, pero sigue conservando narrativamente la idea de que este país cambió y que ese cambio es atribuible a su persona. Yo creo que una observación importante que puede hacerse es que todos los temas sobre los cuales se juzga la aceptación, popularidad o como le quieran llamar, son temas de gobierno interno. Porque como tú apuntas, creo que hoy mismo en tu artículo, el tema de las relaciones internacionales ha quedado aparte. Y es que este tema es especialmente delicado porque allí no hay mucha gente, aún dentro de la 4T, que esté de acuerdo con esta reverencia, como no lo está claramente Porfirio Muñoz Ledo, pero es el único que aparece así como la punta del iglú. La verdad es que hay mucha gente que no está de acuerdo en estar arrodillados frente a la política norteamericana y eso podría bajar
un tanto si se pregunta. Pero eso no se preguntó en las encuestas en general. Entonces, bueno, es la observación que a mí me gustaría hacer. Pues, bueno, tenemos un apunte. Pues apuntar que la de parametría sí midió eso, y resulta que es muy popular el tema del muro, ¿eh? En torno a 72% la gente está de acuerdo en contener migración. Digo, simplemente como apuntes, es una encuesta de Paco Y nos vamos, Leonardo, sería interesante seguir, pero se nos acabó. Volvemos en un momento. Sí, pero en todas las otras. Y hablando de la pérdida de popularidad del presidente, pues ayer se vio quizá un reflejo de esto como un fenómeno más general, que es que en su tierra, en Macuspana, en estos eventos que hace en los fines de semana, en donde él continúa, digamos, su campaña y sus visitas a diferentes lugares, no le fue muy bien. De hecho, pareciera que de todos estos mítines que ha tenido a lo largo de su primer año, es donde peor le fue. Y es que la gente reaccionó, en primer lugar, mal, abuchando tanto a la autoridad local, municipal, como al gobernador. Eso ha ocurrido en otras partes, pero ahora le molestó particularmente a López Obrador, probablemente porque se trata de gente de su partido. Cuando en otras ocasiones han abuchado al gobernador del PAN o del PRI, pues él se muestra condescendiente, pero no molesto. En cambio, ayer sí se enojó con el público, pues quizá precisamente porque quien estaba siendo cuestionado es su partido. No era esto directamente contra él, pero al mismo tiempo, más adelante, al decir, oigan, pues hemos tenido becas y los programas sociales por aquí y por allá, al preguntar, ¿y qué no está la beca de las becas, perdón, para estudios, para los estudiantes? Y muchos le respondieron que no ahí espontáneamente. Y eso también lo alteró. Dijo, esas son mentiras, claro que sí, están las becas. Y yo creo que eso de las becas, más allá que es un objetivo que en principio podríamos estar de acuerdo en general, claro que siempre se condiciona que sea con financiamiento sano, que estén bien llevadas, bien conducidas, pues ha sido un problema en algunos casos. Por ejemplo, tengo yo conocimiento de que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos han llegado muchas quejas de las personas con problemas de incapacidad, porque esa beca que también hay para ese sector no les ha llegado. Los han inscrito, les dicen que les va a llegar, ya llevamos varios meses y no les llega. Y cuando vuelven a preguntar dicen, no se preocupen, les va a llegar, no les ha llegado, y ya hay quejas en ese sentido. Eso es lo que se expresó ayer también en relación con becas para la educación. A mucha gente están inscritos, se les ha prometido y no han llegado. Eso genera, obviamente, focos también de molestia y de protesta. Me imagino que en Macuspana había todavía más expectativas de las que revelamos en las encuestas anteriores por ser el presidente, obviamente, de ahí y donde pues ha hecho la carrera política desde para gobernador, etcétera. Y sí tenía muchas promesas cuando, acuérdense ustedes, cuando se condonaron todos los pagos de luz que se hizo en Tabasco, que fue un movimiento también muy exitoso. Más allá de que sí revela algo esto de que no esté bajando, como se dice en la jerga, no está bajando el dinero, hay muchas quejas, no solamente en Macuspana. Lo que pasa es que no tenemos forma de evaluar esto porque como no hay padrones y no hay transparencia en el gasto, no sabemos qué tantos adultos mayores o qué tantos jóvenes o qué tantas tandas del bienestar están llegando al destino para el que supuestamente están previstos. Lo que me sorprende es la reacción, no me sorprende, quisiera comentar sobre la reacción del presidente López Obrador. Hubo dos frases muy reveladoras. Uno, a mí también me gritan. Y la otra dijo, a la autoridad se la respeta, que es muy extraño en boca de López Obrador porque en los 18 años de campaña pues él gritó, criticó cuando no se habían cumplido las promesas de campaña y desde luego no se respetaba la autoridad. Entonces, estas dos cosas aparecieron como muy incongruentes y el tercer símbolo, uno es lo de la baja en popularidad, dos, esta actitud discursiva y la tercera, pues es el personalismo que caracteriza a este gobierno en donde dice va a venir Bartlett, ¿sí?, a bajarles las tarifas eléctricas. O sea, ya lo tomamos como normal, pero que un presidente diga, va a venir mi integrante del gabinete ampliado a bajarles las tarifas, o sea, pues sí, esas cosas así no se ordenan, no se decretan, en fin, demuestran el estilo personal de gobernar.
Bueno, sí tiene algo así como de sultanesco, ¿no? Es decir, ya vendrá el visir y atenderá los reclamos de la gente. Sí, y ojalá pues revisen el tema de las tarifas eléctricas, pues la tendrá que revisar ahora para todo el país. Ya no solo es candidato a Tabasco, es presidente de todos los mexicanos. Y bueno, pues ya platicaremos de la situación económica y cómo impactaría esto en las finanzas públicas. Otro de los datos que a mí también me llamó mucho la atención en el discurso presidencial es que decía, esto ya es diferente. Vienen a estos a ocupar posiciones en el sindicato porque quieren posiciones de poder y por supuesto el presidente estas cosas no le gustan porque él claramente considera que la transformación del país y de su partido no tiene nada que ver ni con él, ¿cómo le llama? Cochino dinero, ni con las posiciones de poder. Y claro, sí tiene que ver. La mayor parte de los estudios de cultura cívica en este país demuestran que la afinidad con un partido tiene, entre otras cosas, un componente fundamental, es que la gente ve una oportunidad económica. Es decir, si te vas al partido del gobierno, te toca chuleta, te toca hueso o te toca algo. Y estar bien con el gobierno, además, digamos, tiene todo el sentido del mundo, como en su momento estuvieron con el PRI, después con el PAN, te da oportunidades laborales que al presidente le parecen claramente en su tierra despreciables, ¿no? Porque les dijo, esto no es como antes. Y sin embargo, la gente sigue pidiendo lo mismo que antes. Quiere trabajo, quiere cuotas, o como la llamó en un gran artículo Paoli de hace algunos años, providencialismo, ¿no? Es decir, que venga el presidente y nos dé, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ese tema. Y por otro lado, un presidente muy enojado con la administración pública. No me acuerdo la expresión que usó para llamarles blanco refrigerador, pucha o algo así, dijo. Están color pucha, dice que no salen a que les dé el sol y eso lo explica, pues no les están llegando los apoyos porque los burócratas están sentados. Esta concepción que compartía con Fox de que estar haciendo trabajo de gabinete o leyendo es perder el tiempo, o sea que trabajar significa andar en la calle, estar en contacto con la gente, es muy marcada en el presidente. Y claramente deja ver esto que José Ramón Cosío describió como el presidente performativo. O sea, él cree que lo que dicen las mañaneras ocurre. Entonces les dicen, ya entregaron el apoyo a tal comunidad y él cree que ya ocurrió. Y sin embargo, cuando sale, viaja y se encuentra esto, empieza este contraste brutal. Y creo que estos temas pues, van a ser ya el pan de cada día. Ya le han ocurrido en varias entidades. Él pide que se silencien las cosas y que no le peguen a los gobernadores. También ocurre en Morelos y en otras entidades federativas. Pero supongo que conforme avance el sexenio será la nota cotidiana. Bueno, yo creo, a mí lo que me sorprendió o me llamó más la atención, para ser más claro, fue esta sorpresa que le representó al presidente tan aceptado, tan popular, ¿verdad? La gritería y el abucheo. No solo al gobernador, que ha definido como una gente muy cercana a él, sino que a él mismo. Porque la figura presidencial es una figura sagrada. En el antiguo régimen era clarísimamente sagrada y se fue desacralizando. Pero la de López Obrador se ha sacralizado en un solo año. Bueno, desde las elecciones, al haber sacado el 53% de la votación, 30 millones de votos, pues es una forma de sacralización democrática, si se quiere. Pero lo que ocurrió en Macuspana es un proceso es un indicio del principio de una desacralización. Sí. Y además empezando por casa, porque es en su tierra donde le dicen, aquí no han llegado las prestaciones, las derramas que tú nos has dado, que tú has prometido. Y yo creo que lo que dice Leonardo Curcio nos deja ver una cierta identidad de un priismo que fue caracterizado como populista, que empezó las derramas masivas en prestaciones para riego, para el crédito, para vivienda, para esto, para el otro, que entregaban a raudales, que ahora se está repitiendo. Y este populismo de izquierda, dice Ackerman en su artículo de hoy, es algo que se ha revivido de una manera brutal, que es el más sacralizador de todos,
porque el providencialismo, lo que nos da la providencia, es sagrada. Y si es chuleta, mejor, dice. Bueno, sagrado, pero que se coma. Sí. Yo creo que ahí se vio también otro rasgo que se le ha criticado mucho a López Obrador, que es un poco esa incapacidad o esa dificultad que tiene para reconocer que las cosas no funcionan en automático. Lo que tú decías también, Leonardo, decir, él dictamina una cosa y cree que en automático, en la cadena difícil de la burocracia y todo esto, pues se puede atorar. No es porque él no quiera que las becas lleguen, sino que por alguna razón no llegan, por desorden, por improvisación, lo que sea, y no llegan y se encuentra con que de repente la gente le reclama. Pero me imagino que se podría decir, a ver, voy a revisar, no les ha llegado, voy a ver qué pasó, voy a ver con los cauces que se supone que hay para que lleguen esas becas. Algo se está atorando en el procedimiento, pero niega siempre sistemáticamente y entonces se enoja y les dice, eso es mentira lo que me están diciendo ustedes, ¿no? Y además, que la mentira es del demonio y todo eso, pero decir, en lugar de decir, pues voy a revisar qué está pasando. Está lo de la sacralización. Y corregir, es que eso creo que no se le da la posibilidad de decir, bueno, vamos a ver qué está pasando para corregir este problema, pero no negarlo sistemáticamente, es la negación sistemática que las cosas no pueden estar funcionando bien. Eso yo creo que se llama, José Antonio, para decirlo rápido, mal y pronto, se llama soberbia, porque un hombre como López Obrador, que realmente creo que no haya mexicano que conozca mejor todo el territorio nacional, porque vaya que lo ha chancleado y se ganó las elecciones del 2018 a pulso, siendo que cotidianamente, no nada más los fines de semana, visita diferentes pueblos. Se echó todo su tour, se acordarán ustedes, de salud, ¿no? Visitando hospitales en cientos de municipios, pues que se le preparara y que su gente cercana, su gabinete, supiera cuáles son los problemas que puede enfrentar en la comunidad a la que va. No para que, como antes se decía, que pintaban las calles y las pavimentaban para que pasara el señor presidente, sino simplemente checar realmente cuáles son las necesidades, cuáles fueron las promesas que hizo en ese municipio y a ver si se habían cumplido. Pero es tal la seguridad, ¿sí?, en su persona sacra, ¿sí?, que dice, a mí no me puede pasar esto, porque cuando López Obrador dice, a mí también me van a regañar, le falta decir, eso sí calienta porque yo no soy como los demás, pero como le contestaron los pobladores, ustedes, como todos los presidentes anteriores que han venido y nos han prometido traer agua y nos la han traído, traer caminos y nos han traído, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que le hace falta trabajo de gabinete al presidente, igual que Granados Chapa, cuando biografió a Fox, le impresionó mucho que le dijera, yo no estoy ahí aplastado leyendo informes, que usó el verbo aplastado. Estar en un gabinete dirigiendo cómo avanza el gobierno tiene su arte, no nada más dar mañaneras y estar viajando y estar en los actos. Esa parte del trabajo yo creo que es ineludible en un presidente que, además de todas las atribuciones que tiene, es el jefe de la administración pública, y si no hay este seguimiento puntual, pues se expone a que llegue a los lugares y le digan, oiga, pues resulta que no es cierto, que nos habían prometido tal o cual. Hoy leí en la jornada que Sembrando Vida, este programa estelar, que además estamos exportando a América Central, va por debajo del 20% del cumplimiento. Y eso es claramente un problema severo de supervisión gubernamental. Yo creo que la frase que él ha usado refleja mucho esta dificultad, digamos, o se está confrontando con eso que es gobernar no tiene mayor ciencia, ¿no? Sí tiene, y mucha. Y ahorita la realidad lo está confrontando. Vamos al siguiente segmento. Vamos a tratar ahora la integración de 4 nuevos consejeros electorales al Instituto Nacional Electoral. Esta es una ocasión en la que cientos, casi 400, 385 personas se han inscrito para formar parte del INE, aspirantes, y esto es tan importante, tan amplio, que se ha decidido formar un comité que va a intervenir en la elección. Es una elección que se prevé muy competida, muy difícil. Esto nos habla también de que hay muchísimos jóvenes, relativamente jóvenes, algunos viejos también, que se han formado muy intensamente en el asunto electoral. Todos los que vienen de los estados, o en términos generales, muchos de los que vienen de los estados, no tanto del Distrito Federal, que es el que tiene el mayor número de
de miembros que quieren adscribirse al INE, son gente que ha trabajado en alguna etapa de su vida reciente como consejero local, electoral, como asesor de los consejeros locales, como miembro del Tribunal Electoral, en fin, diversos puestos que los han llevado a formarse. La materia de derecho electoral en las facultades de derecho es una materia que crece, ha venido creciendo cada día más en alumnos y, en fin, hay un interés en lo electoral, pero también hay un interés, como es explicable, en los altos sueldos que ganan los consejeros electorales, en las prestaciones que tienen y en el prestigio que pueden tener. Hay ahí, pues, una necesidad de tener un órgano arbitral que vaya separando las candidaturas para encontrar las más viables, las más preparadas. Y se ha nombrado un comité de 7 personas, entre las cuales está un personaje del mundo jurídico, que es compañero, amigo mío en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un gran jurista, constitucionalista, no precisamente experto en cuestiones electorales, aunque sabe bastante de ellas también, que es Diego Valadez, pero hay otros muchos importantes, como Laura Magaloni, como Chopa, Roldán Chopa, del CIDE. Roldán Chopa del CIDE, y otros que sería largo mencionar. Blanca Heredia. Yo creo que dejó un buen sabor de boca lo que decidió la Jucopo, es decir, la terna que mandó, que son Valadez, efectivamente también está Blanca Heredia y Silvia Yorguli. Yo creo que impecable. Lo que mandó el INAI también generó un amplio consenso. Donde hubo más ruido es en el nombramiento que vino de la Comisión de Derechos Humanos, que decidió elegir a John Ackerman, que es pues un académico muy conocido, pero claramente pues pertenece a la fuerza política hegemónica. Es más, es consejero, dicen que no necesariamente tiene nombramiento de la Escuela de Cuadros, esta que integra también el Fisgón, el director del Fondo de Cultura Económica, la Escuela de Cuadros de Morena. Y ese asunto pues rompió en la idea esta de que estamos ante un asunto un tema puramente aséptico, como digo, iba muy bien el conjunto de nombramientos. Y este tema generó la inconformidad de la oposición, ¿no? Las tres institutos políticos dijeron que no estaban de acuerdo con ese nombramiento. Mario Delgado dijo, yo no puedo violentar la Constitución. Si el órgano autónomo del Estado, llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos mandó a Ackerman, se tiene que integrar. Ahora el tema es cómo van a empezar a funcionar. Blanca Heredia, que fue integrante de esta mesa, me decía, pues vamos a ponernos las reglas, ¿no? A ver cómo funciona el órgano colegiado y cómo empiezan a distribuir las quintetas. Todo mundo, hoy lo escribía Crespo sobre el particular, sabe que pues el diablo está en los detalles, ¿no? Si vas a empezar a meter favoritos o digamos preferidos del oficialismo en cada una de las quintetas, pues puedes llegar a tener el control del órgano y decir, oiga, pues todo fue impecable. Pues sí, fue una forma de ordenar técnicamente las cosas, pero el demonio estará en los detalles. Y yo supongo que de las reglas para el autogobierno de ese comité nos dará mucha luz sobre qué cabe esperar del proceso, porque a los señores y señoras legisladoras pues se les tendrá que presentar quintetas que estoy casi seguro que serán razonablemente buenas. Yo celebro que ya haya algo parecido a un servicio profesional electoral y que se vaya nutriendo de gente que tiene esta experiencia y no está reclutando políticos en vías de jubilación. En fin, veremos lo que da. Todavía existe, yo creo que una oportunidad de que el proceso salga bien. La tarea, yo también coincido contigo, la tarea que tienen al frente estas 7 personas es, me parece, central para el futuro democrático del país. Tenemos a unos órganos en general, unos órganos autónomos bastante tiroteados por el lado económico, por el lado de rasparles su reputación, por el lado incluso de cambios de legislación. Entonces habría que cuidar la autonomía. Yo creo que las personas que integran el comité de selección lo cuidarán, pero siempre hay el problema que menciona muy atinadamente Leonardo, que es que si en cada terna tú pones a alguien muy cercano al régimen, al partido, en cada quinteta pones a alguien muy, gracias Pauli, a alguien muy cercano al partido en el gobierno, pues es un nombramiento de la Cámara de Diputados, tendrán los suficientes votos para que
entren 4 personas cercanas a el partido en el gobierno. ¿Por qué este temor? En principio, pues porque también, una vez más, y resulta molesto todo el tiempo hablar del presidente López Obrador, pero claro, ha personalizado y concentrado tal poder que resulta inevitable. Ha dicho una y otra vez que, bueno, que qué nos quejamos si antes eran cuotas partidarias. Bueno, creo que en todo caso era mejor, y la critiqué en su momento a las cuotas partidarias, que a que todos sean de un solo partido. La inclusión de John Ackerman tiene los problemas, en efecto, además compañero aquí de Canal 11 también, es un hombre que tiene toda la competencia en términos de conocimiento, tiene todas las credenciales para pertenecer a ese comité de selección. Tiene, pues sí, la cuestión, yo no quisiera saber qué hubiera opinado Morena si hubieran nombrado al director de la Escuela de Cuadros del PRI o del PAN, ¿no?, a un puesto de esta naturaleza. Hubiera puesto con toda razón el PRD entonces, y ahora Morena, el grito en el cielo. Ahora, hay que reconocer que va a ser un voto, por eso sirven los órganos colegiados, va a ser un voto entre 7 y privará ahí, creo yo, la razón, la pluralidad y los criterios con una gente como Valadez, como Ana Laura Magaloni, como Blanca Heredia, como Roland Chopin, en fin, van a privar esos criterios. Hay que decir que este comité de evaluación, me parece que es una figura acertada que se introdujo en la reforma del 2014 para tener una mediación y un filtro entre los partidos y los consejeros, que eran directos antes, y entonces venían las cuotas muy burdas a veces, ¿no? Que llevó justo a que se rompiera el consenso en el 2003. Antes había habido un consenso y había cierto equilibrio entre los 3 partidos más importantes. No es correcto eso que ha dicho López Obrador de que se le daba todo al PRI. No es cierto. En 94 fueron 2 por cada partido. En el 96 eran 4 de la izquierda frente a 3 propuestos por el PRI y 2 del PAN. Entonces, no es correcto. Pero en el 2003 sí se dio esa ruptura del consenso, dejaron fuera al PRD. Y eso, y además las cuotas eran muy burdas en muchos casos, pero había cierto equilibrio de las cuotas, no en 2003. Eso es lo que habría que evitar, que vuelva a ocurrir, digamos, una falta de consenso. Ya no lo hubo para el comité actual por la razón de Ackerman. De Ackerman hay que decir que sí, él es el que más sabe de elecciones, por cierto. Los demás tienen otros del comité, los demás tienen otras especialidades distintas. Hay educación, hay sistema jurídico, hay migración. Pero el que más sabe es justamente Ackerman. Por ahí no habría nada que criticar, sino la afiliación partidista muy clara, que a su vez refleja que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya pasó a formar parte, para efectos prácticos, de Morena. Desde el nombramiento de la titular, que ahora está jugando con su partido. Y este nombramiento lo refleja muy claramente. Ojalá que no se reproduzca en todo caso lo que vimos ahora con el comité de evaluación, que se rompió el consenso, y entonces hay 3 partidos que van a impugnar porque tienen dudas incluso de que esté cumpliendo los requisitos legales Ackerman por su falta de imparcialidad y todo esto. Pero si eso se va a reflejar en que entren 4 consejeros de Morena y se rompa el consenso, pues vamos a estar en una situación no igual, pero sí parecida a la del 2003. En defensa de Ackerman dijo Mario Delgado, bueno, si le hacían los demás partidos, hacían eso, el PRI, nos toca Morena. Y ahí lo que yo digo es, entonces están confirmando eso que le molesta mucho a López Obrador, de que su partido se comporta como los demás, de que no es nada excepcional. Bueno, yo creo que valdría la pena tener presente que no es solo el partido de gobierno, Morena, el que está impulsando esto, sino que son los partidos que forman la coalición de gobierno. Porque entre los aspirantes a ser consejeros hay gente que viene del Partido Verde, que está claramente definido a favor de la 4T, viene gente del PT o vinculada al PT, en fin, se trata de una coalición la que podría hacer que los 4 nombrados sean afines a la 4, para decirlo, no, eso no es una incorporación, es una afinidad la que se da, porque los siguen siendo miembros del Partido Verde, del PT, o sin partido, pero muy proclives a proclamar la 4T como la gran alternativa que está habiendo en México política. Y esto pues pone muchas dudas, porque vamos a ver qué pasa con la demanda que ha interpuesto el PAN apoyado por el PRD y por Movimiento Ciudadano, en el sentido de impugnar la candidatura, o más bien la candidatura, la incorporación de Ackerman.
Yo creo que Ackerman ya es un hecho consumado y creo que el tema debe centrarse en las reglas, ¿no? De cómo va a funcionar ese órgano, que sean perfectamente transparentes y que pues se discuta cómo van a dividir las quintetas. Yo creo que sí deben pues, leer la historia reciente y si no leen, por lo menos que le consulten el artículo de hoy que le consulten a Germán Martínez Cáceres o a Manuel Espino. O sea, la peor idea que puede tener aunque tengan mayoría, es imponerse en esos órganos. Dejan de ser funcionales, como dijo Crespo claramente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién le va a creer a estas alturas a la presidenta de la Comisión que siendo miembro del partido, digamos, la nombraron a pesar de todo? El desgaste es enorme y creo que es una pésima idea jugar con la credibilidad electoral. Bien, pues nos vamos a tener que ir a un bloque nuevo que será interesante. No nos deje. Bueno, en este último bloque les propongo que revisemos los temas económicos. La economía mexicana no avanza y tenemos dos enigmas que les pongo sobre la mesa. El primero es por qué no hay el paquete de infraestructura que desde noviembre nos están anunciando. Dijo el secretario de Hacienda Herrera, uno de los mecanismos que tiene el gobierno para activar una economía que está en el 0.1 abajo, o sea, está toda la discusión estadística si eso es recesión o no, no nos metamos en ese detalle. La economía está parada y se supone que la velocidad para que esto funcione es que el gobierno anuncie, licite un montón de obras en salud y en energía. Pues estamos ya en marzo y seguimos sin ver el paquete. Y por supuesto esto va en contra de las previsiones económicas de este año. La mayor parte de los actores económicos, empezando por el Banco Central, han revisado a la baja la perspectiva de crecimiento económico para este año. Digamos, enigma enorme, ¿qué estará pasando? Que a pesar de tantas meriendas, tamales, compras de cachitos de lotería, no se da esta convergencia con los empresarios. Y es que está, pues, por un lado, un señalamiento del presidente sobre una empresa muy grande, una empresa mexicana, brasileña, no sé bien cómo está determinada la propiedad, Braskem Etileno 21. Estamos hablando de una inversión de en torno a $6,000 millones y el presidente dijo, vamos a revisar ese contrato porque tiene favoritismos y es claramente leonino. Claro, uno puede pues, pensar que estas cosas han ocurrido en este país, pero que en medio de la negociación con empresarios para empujar la inversión, tú metas ese balde de agua fría, dices, bueno, pues si la revisión del contrato de una empresa de ese tamaño se da o se anuncia en una mañanera, pues puede ocurrir absolutamente cualquier cosa en este país. Y el segundo enigma, lo resumo, el presidente ha apostado todo a que Petróleos Mexicanos sea la palanca de desarrollo de este país, que ayude a avanzar y bueno, pues algunos de los proyectos estelares son la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, Petróleos Mexicanos, a pesar de que tiene una administración directa que le reporta al presidente, y lo digo sin ironía, nos dicen que ya se acabó la corrupción en Petróleos Mexicanos y sin embargo, las pérdidas de un año a otro fueron del doble, con el respaldo del gobierno, respaldo masivo. Yo creo que sí hay una lectura interesante que hacer en una economía pues que simple y llanamente no despega. Ahora tenemos el fantasma del coronavirus que ha pegado en el ámbito, digamos, global y le ha pegado al tipo de cambio y, por supuesto, el gobierno podrá decir, la economía no funciona bien porque el coronavirus está afectando a las economías de Oriente y algunas centrales, pero lo cierto es que antes de que el coronavirus apareciera en el firmamento, la economía de este país no se movía. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que el virus que explica los dos casos que nos pones aquí a discusión, uno es el de la ineptitud y de la incompetencia, en el caso de Petróleos Mexicanos. Vamos a ver si salen algunas cuestiones de corrupción, pero comenzando por la concepción que se tiene de rescatar una empresa que en efecto no funcionaba bien, y eso se le podemos echar la culpa a todas las administraciones anteriores que quieras, pero dado la globalización, pero claro, si no se lee, no hay un momento para echarse en el sillón a leer qué es lo que está pasando globalmente, esta idea de un rescate a Pemex y de cerrar la posibilidad, o al menos no alentar al máximo de sus posibilidades la posibilidad de la inversión privada, pues resulta realmente un golpe contra la realidad de lo que hoy en día es la inversión en energéticos, ¿sí?
pones a un director que pues es un ingeniero agrónomo, podrá ser muy respetable, pero nunca ha manejado, ya no digas una empresa petrolera del tamaño de la que es Pemex, y no haciéndose, porque puede ser un cargo político, pero se hubiera hecho de un conjunto de asesores que pudieran llevar a cabo esto. No solo no hacen eso, sino que revientan un órgano que bien que mal jugaba su función, que era la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, por donde la veas, ¿sí? El rescate pues ya nos costó, aparte de los 600,000 millones, decíamos de 160,000, bueno, lo que se utilizó del fondo de contingencia presupuestal para inyectarle 180,000. Ahí ya vamos, Leonardo, en cerca de 400,000 millones. Entonces, apostar a eso y a refinar las gasolinas en una refinería como Dos Bocas, pues a nadie le hace sentido de todas las calificadoras que ven. El segundo virus, más allá del coronavirus, que es el que ha atacado la inversión privada, creo yo, es el de la desconfianza y el de las no garantías de certidumbre jurídico para las inversiones. Quebraron el aeropuerto, después tuvieron un problema que hay que reconocer, se compuso, que fue lo de los gasoductos y la inversión energética, y ahora pues los proyectos de infraestructura que con todo empresario que hablas te dicen no tiene ningún sentido, Tren Maya, refinería, transísmico y aeropuertos. Entonces dices, pues el otro paquete está ahí esperando a ver si hay certidumbre jurídica para meter tu dinero. Bueno, ¿hay alguna expectativa de que haya una corrección en las medidas de política económica que este gobierno ha tomado? Yo he leído un par de artículos en donde se dice que, en particular en relación con Pemex, se había reservado el 80% de la inversión y del control de todos estos negocios, todas estas inversiones para el gobierno, y solo se había dejado un 20% para entregar concesiones a los particulares, nacionales y extranjeros, lo cual es bastante reducido. Aparentemente, ahí va a haber una corrección, porque parece ser, si no el único, uno de los puntos más sensibles para disparar la inversión. La inversión privada que sigue a la pública necesariamente. Si no hay puertos, si no hay aeropuertos, si no hay infraestructura carretera, si no hay transportes, si no hay infraestructura intermediaria, que la tiene que hacer el Estado a través de su ejecutivo, del gobierno, no hay inversión privada. Por canciones que se canten, así de victoriosas que sean, cuando no hay inversión pública en el sitio indicado, como estímulos para que venga la inversión privada se presentará marginalmente, si es que se presenta en alguna medida. Entonces, estas expectativas son algunas que se están empezando a abrir. No sé qué tan correcta sea la captación de esto, pero parece que sí se va a ampliar un poco más la entrega de estímulos, de contratos, de concesiones a la empresa privada nacional extranjera, que van bastante más allá del 20%. Si esto ocurre, podríamos todavía ofrecer el beneficio de la duda a este gobierno para el lanzamiento. Sí, porque si no ocurre, pues las cosas obviamente no van muy bien. Este gobierno recibe una empresa no en quiebra, pero al borde de la quiebra. Eso no es su responsabilidad, es responsabilidad de los gobiernos de atrás, sin duda alguna, pero sí es su responsabilidad el decidir qué haces con eso. Entonces él decide jalar otra vez a Pemex bajo la égida del Estado, con inversión básicamente pública, congelando la reforma energética, o sea, limitando la inversión privada. Recortas dinero de otros programas, de otros sectores, los metes a Pemex, o sea, una gran cantidad de dinero que estaban siendo utilizadas para otras funciones, salud, educación, etcétera, y lo metes a Pemex y al primer año te da este nivel de pérdidas tan elevado. Eso está generando el temor en muchos especialistas que están diciendo es que están metiendo dinero bueno al malo. Pemex no va a salir si no le abres las puertas a la capital privado, que hay mucho interés en meterse en la extracción del petróleo, etcétera.
Y eso puede llevar a que las calificadoras te manden a la deuda de Pemex, lo que le llaman a los bonos basura, que a su vez puede repercutir eventualmente en la deuda soberana, y ahí, dicen ellos, ahí sí te metes en un problema económico mayor, no solo de Pemex, sino que repercute a nivel nacional. Si eso no, si como dices, se corrige, podría evitarse esa situación. De lo contrario, las probabilidades de que ocurra eso, dicen los expertos, van creciendo. Y bueno, el tiempo cuenta. Decía yo, estamos en marzo del segundo año de gobierno del presidente. Y si no hay anuncios de inversión y un paquete que ilusione a los privados, como dijo Carlos Salazar, hacer de la inversión una obsesión, esto que el presidente nos vendió en campaña no se nos olvida. Ahora ha reformulado su discurso, pero nos prometía crecer al 4%, incluso más, pues no se va a conseguir. Y como lo ha dicho Romo de una manera muy clara, si no hay crecimiento económico, no va a haber cuarta transformación. Porque hoy tenemos un dato, un informe de finanzas públicas en el que sube un poquito el IVA y sube el IEPS, pero el impuesto sobre la renta se te mantiene en niveles bajos. Y si no hay dinero que invertir y no hay crecimiento económico, pues podrá haber muchos discursos, mucha palabrería. Este país va a permanecer exactamente igual y las presiones sobre el gobierno serán las mismas. El presidente puede ahora mismo decir, a ver, durante algún tiempo congelé la reforma energética, si manda una señal contundente de que él abre, pues podrían cambiar las cosas, pero a estas alturas yo lo dudo mucho. Pues un apunte final en lo que nos queda, la posibilidad del triunfo de la cuarta transformación está de transformar a México, está en que haya inversión privada y que las arcas del sector público tengan los suficientes recursos para mantener los programas sociales. Pero si no hay reforma energética, no hay reforma fiscal, no habrá recursos que alcancen para mantener este nivel de gasto. Pues así estamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí la semana próxima.